Buenas tardes, vamos a dar inicio a la tercera y último video de la clase de balón de contrapulsación intraórtico. Ya vimos en los dos videos anteriores, en el primero de ellos, la introducción de lo que es la terapia, cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, e hicimos un recuerdo de fisiología relacionada con la terapia en relación al ciclo cardíaco, gasto cardíaco, ¿cierto? Y shock cardiogénico. El segundo módulo, la segunda clase, hemos revisado principalmente lo que es la consola y los criterios que se programan y que se evalúan para monitorizar la terapia del paciente. Y en esta tercera video vamos a dirigirnos a revisar cómo es el manejo del paciente con balón de contrapulsación en una unidad de cuidados intensivos. Primero que todo, cuando tenemos en el fondo la indicación de la instalación de un balón, tenemos que conocer que la selección del tamaño del balón va a estar relacionada con la talla del paciente. Generalmente en pabellón disponemos dos medidas, que es la de 30 o 34 cc y la de 40 cc. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque el balón debe ocupar aproximadamente el 90% del lumen de la aorta para que su terapia sea efectiva. Y la aorta va a variar de tamaño de acuerdo a la contextura del paciente, ¿cierto? Entonces sabemos que siendo todos esos balones de 7,5 lumen o 7,5 French, perdón, el lumen de la inserción, el volumen puede variar entre 30 y 40 cc. En segundo lugar, la instalación va a presentar generalmente dos vías de acceso. La más común de ellas es la arteria femoral y existe también la vía por aorta torácica, sin embargo esta vía es quirúrgica. La inserción del balón se realiza de manera preferente en el pabellón de hemodinamia porque necesitamos asistencia de rayos, ¿cierto? Por medio de técnica aséptica, y la inserción del introductor por donde se va a ingresar el catéter para permanecer en la aorta es una inserción percutánea a través de la técnica de Seldinger. Cuando sabemos que vamos a tener un paciente a cargo que va a tener terapia con balón de contrapulsación, nuestra unidad tenemos que tener disponibilidad de bombas de infusión para administrar drogas vasoactivas, la anticoagulación y la sedación en caso de ser necesario, asegurarnos de tener fuentes de energía eléctrica para mantener la consola permanentemente enchufada. Vamos a tener que tomar exámenes de sangre frecuentes, idealmente tener a mano o acceso a una CT o un hemocrón para poder ir evaluando la coagulación del paciente. El médico va a evaluar si el tratamiento debe hacerse con asistencia ventilatoria o el paciente puede estar despierto, ¿cierto? Vamos a tener que tener elementos para fijar las extremidades inferiores y principalmente si el paciente está despierto, y los elementos para poder asistir de manera adecuada al paciente, como son fonendos, electrodos, las telas, etc. Para monitorizar al paciente tenemos que tener claro que son varios puntos en los cuales nos vamos a fijar. Primero que todo, o en el fondo sin un orden de importancia, los signos vitales se van a controlar de manera horaria, y de manera horaria va a haber un control hemodinámico. Con ello me refiero a medir gasto cardíaco y eventualmente, si tengo invadido al paciente, voy a poder medir presiones intracardíacas, como son PVC, presión de arteria pulmonar o presión de enclavamiento en el capilar pulmonar en caso de que el paciente disponga de un Swan-Ganz. Vamos a estar evaluando ruidos cardíacos idealmente cada 2 horas de manera alternada. Vamos a medir diuresis de manera horaria. Vamos a controlar pulsos pedios y pulsos radiales. Y como exámenes se propone una medición de exámenes de coagulación cada 6 horas, hematocrito, lactato, gases cada 24 horas. Si sabemos cómo anatómicamente está inserto el balón, podemos dar fundamento a todos estos controles, principalmente la diuresis,
el balón está posicionado por sobre las arterias renales. Si hubo un desplazamiento del balón, las arterias renales pueden quedar ocluidas y con eso va a disminuir significativamente de manera inmediata la diuresis. Pulsos pedios para controlar tanto el sitio de inserción, digamos, como la irrigación distal. Sitio de inserción para poder observar sangrado. El pulso radial, dado que el balón en la parte superior se encuentra 1 a 2 centímetros bajo la arteria subclavia. Si disminuye, si el balón se desplaza hacia proximal, el pulso radial puede desaparecer. La terapia anticoagulante, porque el balón, a pesar de ser de un material especial, siempre es trombogénico por tratarse de un cuerpo extraño. Y el estado neurológico en caso que el desplazamiento del balón sea y ocluya en parte las carótidas izquierda. Bueno, ¿qué más debo controlar? El paciente debe estar anticoagulado, saber que si el paciente presenta taquicardia, vamos a afectar la efectividad de la asistencia. Si el paciente presenta espiga de marcapaso, puede afectar el trigger, por lo tanto recordar que vamos a programar en modo marcapaso. Ya lo mencioné que la pérdida de pulsos y la oliguria o la alteración en la CREA puede indicar movilización del balón. Lo mismo el peristaltismo intestinal, el balón puede estar ocluyendo la arteria mesentérica. Vamos a fijarnos en que el paciente tenga adecuada volemia a través de la PVC, porque un volumen, el balón va a estar moviendo volumen, necesitamos tener volemizado adecuadamente el paciente. Y si el paciente presenta fibrilación ventricular o asistolía, el mejor modo de asistencia va a ser el interno. Porque todo eso, si el balón se ha desplazado hacia la arteria carótida, ¿cierto? Vamos a tener alteración en el estado neurológico. Si el balón obstruye la subclavia, voy a tener alteraciones vasculares y de irrigación en la extremidad del brazo izquierdo. Lo mismo con las arterias renales, se va a ver la función renal alterada y la oclusión de las mesentéricas puede provocar abdomen distendido, leucocitosis y dolor al tacto. Con respecto al equipo, voy a monitorizar, ¿cierto?, que el paciente tenga bien instalados los electrodos. Para ello se recomienda reforzar el adhesivo del electrodo con una tela que no le haga daño al paciente, pero que mantenga los electrodos siempre en su lugar. Voy a estar revisando también de manera horaria las conexiones del catéter. Primero que todo, la conexión que va hacia el helio, la idea es que no presente gotas de agua, humedad, y si presenta sangre es porque el balón se ha roto. En la pantalla voy a estar mirando las curvas de presión arterial, de inflado y el electrocardiograma, que es lo que revisamos en la clase anterior. El balón debe estar conectado a la red eléctrica de manera permanente. Voy a mirar al menos una vez por turno el nivel de gas de mi tanque de helio. Y por otro lado, la mayor parte de estos pacientes, si el catéter no tiene fibra óptica, va a tener una línea arterial aórtica, además de la línea arterial que se le pone de rutina en la UCI. Con respecto a la pantalla, ya les mostré, la pantalla tiene 3 curvas. La primera de ellas es el electrocardiograma, la de más abajo es la curva de la presión arterial. Puedo identificar la curva asistida con la V pronunciada por la asistencia diastólica y la baja de la presión diastólica asistida, y la curva de presión arterial puede ser menor, ¿cierto?, para disminuir la poscarga, ya lo hablamos. Y la tercera curva es la curva que va a representar el inflado del balón. En este caso, ¿cierto?, tengo una asistida y una sin asistir, por lo tanto, en el ciclo, ¿cierto?, tengo una inflado y una que se mantiene en su línea basal. Ya los parámetros que me muestra la pantalla es el electrocardiograma cuando éste origina el inflado del balón, la presión arterial, el punto en el que el balón se desinfla, cómo se encuentra el nivel de helio y cuándo infla o cuándo no infla el balón.
Siguiendo con la pantalla, en el lado derecho de la pantalla me va a mostrar la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la presión diastólica, ¿cierto? La presión arterial media, la presión arterial diastólica aumentada y el valor de la alarma de mi presión arterial diastólica aumentada. En el lado izquierdo de la pantalla, ¿cuál es la derivada que está trigueando mi electrocardiograma? Indica la fuente por la cual se obtiene la curva de presión, directa si es por línea arterial e indirecta si es por fibra, ¿cierto? ¿En qué modo de funcionamiento tengo el balón, en auto o en semi? ¿Ya? Y si las alarmas están prendidas. La consola la vimos en el módulo anterior, sin embargo, para repasar, voy a poder manejar modo de funcionamiento auto o semiautomático, cuál va a ser mi trigger o señal de disparo, que puede ser electrocardiograma con la onda R, presión, la curva de Crota, si es por marcapasos o es interna, cuál es mi frecuencia de asistencia, 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3, cuál es mi aumentación, ya máxima, mínima, ya, y en el fondo estos son los controles que en el caso de utilizarse en semiautomático va a mover el momento en que yo inflo o desinflo, es decir, va a mover, ¿cierto? Va a mover el momento de la asistencia. Ya en la parte inferior están los botones de ayuda, de seteo de alarmas y de imprimir, y en la parte superior está para hacer el cero de la presión en caso de que yo utilice un catéter con presión arterial aórtica, no con fibra óptica, y el start y el standby. ¿Qué factores puedo observar que van a afectar el nivel de presión aumentada, el nivel de presión diastólica aumentada? Si el balón es muy chico con respecto a la aorta, por lo tanto, voy a no voy a tener un reflujo diastólico importante, no voy a hacer un vacío sistólico importante, ¿cierto? Y eventualmente podríamos requerir noradrenalina para apretar un poquito el vaso y poder ajustarlo. Cuando hay una pérdida de helio en el sistema y el balón no se está inflando el tiempo o con la altura que queremos, cuando la insuflación es insuficiente para ocupar todo el espacio de la aorta, ¿cierto? La presión va a quedar amputada por debajo de los valores posibles. Todas aquellas causas que son capaces de reducir el volumen sistólico, la taquicardia, la hipovolemia, o cuando la presión arterial media está por debajo de los 50 miligramos, que disminuye de manera excesiva la resistencia periférica, o arritmias que comprometan la hemodinamia. ¿Qué alarmas puede lanzar el equipo que me van a hacer analizar lo que está pasando con el tratamiento y tomar decisiones con respecto a revisar el equipo o a modificar alguna función? Bueno, una de las alarmas es la falla de autollenado del balón, que en la pantalla va a aparecer autofill failure. Ya, como vimos en la parte posterior del balón, donde está la bomba neumática, nosotros conectamos el conector de helio. Ya, y al lado de esto está el tanque de helio. ¿Qué puede pasar que va a fallar el autollenado? Las causas probables son que se haya desconectado, por lo tanto lo primero que tengo que hacer es revisar la conexión, que el tanque de helio está cerrado, lo tengo que revisar y abrir, que el tanque de helio se haya vaciado, tenemos que cambiar el tanque, o que se le haya puesto un extensor al conector, ¿cierto?, de helio, y eso hace que por cada ciclo no alcance a llegar la cantidad o el volumen adecuado de gas al balón, y lo sensa como falta de autollenado, y para ello solo tengo que utilizar un tubo que es el que da el sistema, no lo puedo extender. Otra de las alarmas frecuentes es que la aumentación esté bajo el límite programado.
¿Qué causas probables? Es un cambio de hemodinamia del paciente, es decir, que se haya seteado la alarma de acuerdo a un estado del paciente, pero que el paciente esté haciendo arritmias rápidas o haya disminuido su presión arterial. ¿Qué voy a tener que hacer? Evaluar la hemodinamia del paciente y resetear la alarma, ¿ya? O eventualmente que sea un programa de programación de la alarma que esté seteada muy alta, y en este caso lo que voy a hacer es ir a aumentación, alarma de aumentación y disminuirla. Como este caso, la aumentación del paciente está siendo 116 y mi alarma de aumentación está en 20. Otra de las alarmas frecuentes es Check YAB Catheter, que nos va a pedir chequear el balón o chequear el catéter balón. ¿Ya? Y eso puede significar que haya un kink, es decir, que esté doblado o acodado el catéter o los tubos, y para eso voy a revisar las conexiones y una vez que abro el kink voy a presionar Start. Que la membrana no se haya desplegado o que el catéter esté dentro del introductor. Estas situaciones se pueden dar cuando estoy instalando el catéter. ¿Ya? Otra de las alarmas frecuentes es que el YAB is disconnect, es decir, que el catéter balón está desconectado. Tenemos dos conexiones, que son la conexión que va a la bomba neumática y la conexión que va desde el catéter al extensor. Tengo que revisar ambas conexiones y luego presionar Start para que siga el ciclado. Y por último, tiempo prolongado en pausa, es decir, puse en pausa el catéter balón y se me olvidó reiniciarlo y lleva más de 20 minutos en stand-by. Hasta 20 minutos puedo tener el balón detenido sin aumentar los riesgos a trombos siempre que el paciente esté bien anticoagulado. Por lo tanto, me va a indicar si he superado los 20 minutos y voy a tener que dar Start. Y por último, la rápida pérdida de gas o fuga, ¿cierto? Dijimos que los conectores del catéter son dos, uno que está entre el catéter y el extensor y uno que va desde el extensor hasta la consola. Y cuando el catéter detecta pérdida de gas en el circuito, lo primero que tenemos que hacer es observar el circuito. Si hay presencia de sangre, significa que el balón se rompió. Lo que tengo que hacer es detener el balón, preparar el retiro. Si observo el circuito y no veo sangre, entonces voy a ver las conexiones y relleno nuevamente para reiniciar terapia. Mencioné el agotamiento del helio y la necesidad de recambio del cilindro. Cada 2 horas el equipo realiza de manera automática un recambio de gas en el circuito. Ya, es decir, toma el gas, lo mete en el balón de helio y lo vuelve a rellenar de manera automática. Mientras ocurre eso, en la pantalla va a aparecer el mensaje de Autofill Process, es decir, que está en el proceso de autollenado. Y si eventualmente nos suena la alarma de agote del tanque de helio, sabemos que aún nos van a quedar 24 procesos de autofill, es decir, 48 horas de helio, ¿ya? Aún así hay que preparar el cambio. Para eso vamos a girar la llave gris, a cerrar el tanque de helio. La llave gris es la que abre el paso del helio. La llave plateada es la que fija el balón de helio. Voy a retirar el balón. Hay una tuerca que se ve acá que la tengo que presionar. Pongo el balón nuevo. Aprieto esta tuerca, ¿cierto? Abro la llave y verifico que en pantalla me aparezca que el tanque de helio está completo. ¿Qué hacemos cuando hay emergencias realmente emergentes? Cosas que tengo que correr y avisar rápidamente. Por ejemplo, que el balón se rompa. Afortunadamente es muy poco frecuente y puede provocar un accidente cerebrovascular por embolía de helio. A pesar de que el helio es un gas que utilizamos por su fácil difusión, si este pasa en grandes cantidades podría provocar una embolía. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el balón me va a dar la alarma, ¿cierto?, de pérdida rápida de gas y voy a mirar las tubuladuras, que es lo primero que hago cuando me da esta alarma, y voy a ver sangre en las tubuladuras. Inmediatamente detengo la contrapulsación,
pongo al paciente en posición de Trendelenburg para disminuir, ¿cierto?, el riesgo de embolia, aviso al equipo médico, comienzo a administrar oxígeno, preparo la retirada del balón. Ya lo ideal es retirarlo lo más precazmente posible para disminuir en el fondo la presencia o que se generen trombos en la extremidad o en la aorta. Me aseguro que el paciente tiene adecuados parámetros de coagulación. El alarma, como lo mencioné, va a sonar por disminución rápida del gas, ¿cierto? Verificar que sea por rotura del balón con sangre en la tubuladura y no por desconexión. Eventualmente el balón puede detenerse, las máquinas fallan, puede cortarse la luz, puede no tener batería y de repente el ciclado se detuvo. ¿Qué es lo que voy a hacer? El balón siempre debe estar en movimiento, o por ejemplo si voy trasladando a un paciente y se me desconecta, el equipo se cayó, se me quedó fuera el ascensor, X cosa. Lo que yo siempre debo saber es que mi balón no debe mantenerse quieto en la aorta por mucho tiempo. Entonces lo que yo puedo hacer es, conociendo que el balón tiene dos salidas, una de ellas es para mi línea arterial y la otra es para el gas, eventualmente puedo conectar una jeringa con aire a este lumen y mover el balón rápidamente por el menor tiempo posible. ¿Ya? No inflarlo hasta el tope, el balón es de 30 a 40 cc, yo lo puedo mover con 10 cc y con eso no tengo riesgo de que el balón se rompa y provocar una embolía aérea, pero voy a estar moviendo el plástico para que no se generen trombos en la pared del balón mientras el balón está sin movimiento. Para retirar la terapia, ¿cierto? Es necesario que el paciente esté estable hemodinámicamente y que haya solucionado las causas de la isquemia principalmente. Vamos a evaluar si su índice cardíaco es mayor a 2,2, ¿cierto? Si ha mantenido una presión arterial mayor a 65 miligramos con la dosis mínima de drogas vasoactivas y si su frecuencia cardíaca es estable y mantiene una hemodinamia en estos parámetros de manera prolongada. Vamos a disminuir progresivamente la asistencia, ¿cierto? Para llegar a 1/3. Cuando estoy en 1/3, nunca debo aumentar la aumentación, es decir, jugar con inflar más o menos el globo, ya porque puedo tener riesgos de trombos. Ya cuando hemos disminuido la asistencia y vemos que el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, voy a suspender la anticoagulación para programar el retiro. Una vez que quiero retirar definitivamente, apago la consola. Nunca permanecerá el balón inmóvil colocado más de 20 minutos. Para retirar, desconecto el balón de la consola, retiro las suturas, retiro el catéter conjuntamente con la camisa, se comprime por compresión digital 20 a 40 minutos de acuerdo a la hemostasia, utilizo un apósito compresivo por 24 horas, idealmente con un peso mantenido en el sitio de punción por 2 horas. Mantener al paciente 24 horas en decúbito con la extremidad fija y voy a monitorizar permanentemente los pulsos, la perfusión distal y el sangrado. En algunos pacientes, si el balón ha estado mucho tiempo o el balón es muy grande en relación con su contextura, puede ser necesario el cierre por un punto en el sitio de inserción. ¿Qué complicaciones voy a tener presentes posteriores al retiro del catéter? La isquemia en las extremidades inferiores por algún trombo o un émbolo, el sangrado excesivo en el sitio de punción, signos de infección y eventualmente el síndrome compartimental. En general, las complicaciones del balón son bajas, alrededor del 2,6 para complicaciones mayores, ¿cierto? Las complicaciones mayores incluyen isquemia severa en la extremidad, hemorragias severas que requiere transfusión, una fuga del balón o muerte, ¿ya? Y la mortalidad para pacientes con uso de balón dentro del hospital es menor al 0,1%. ¿Ya? Esto es el estudio Benchmark que incluyó 5.495 pacientes
Y las complicaciones en general las muestro en esta lista. Las complicaciones mayores son de un 2,7%, las menores de un 5,4%, el sangrado en el sitio de acceso 4,3%, 1,4 el sangrado severo en la arteria femoral donde se insertó el balón. 1,4 pacientes han requerido transfusión. La principal complicación es la vascular e isquemia de las extremidades, ¿cierto? Pero con una isquemia mayor, amputación o requerimiento de cirugía vascular en menos porcentaje. Ya infección del 0,1% y la mortalidad relacionada con el balón menor al 0,05%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen más riesgos de complicaciones, que fueron identificados como aquellos pacientes de sexo femenino con enfermedad vascular periférica diagnosticada, con una superficie corporal menor a 1,65 y con la edad mayor o igual a 75 años. Ya como factores de riesgo adicionales que conducen a complicaciones vasculares, que son las más frecuentes, es el tiempo de terapia, el tamaño del catéter, pacientes con antecedentes de diabetes y que al minuto del inicio de la terapia tienen un índice cardíaco menor a 2,2. Como análisis final, podemos decir que la atención de los pacientes que requieren terapia de soporte por balón de contrapulsación se realiza en la UCI bajo con el criterio de supervisión hemodinámicamente continua. Para ello el personal debe estar capacitado y trabajar en equipo para poder identificar los primeros signos de mal funcionamiento de la máquina o de complicación relacionada con el tratamiento y manejarlo adecuadamente. Se debe monitorizar de manera seriada y de cerca los signos vitales y las constantes hemodinámicas. En pacientes que tienen hipotensión o inestabilidad hemodinámica a pesar del balón de contrapulsación, se debe recomendar la resolución del problema del base urgente, ¿cierto? Y evaluar cómo está el ciclado de balón, la posición de balón mediante fluoroscopía o estudios de imágenes que verifiquen el correcto funcionamiento del dispositivo. Si no hay ningún problema mecánico con respecto a la máquina, se pueden evaluar alternativas que sean propias de la patología del paciente, como baja volemia, sepsis o una depresión miocárdica grave que no está pudiendo salir con la asistencia del balón. Si el paciente presenta fiebre, se debe considerar un diagnóstico diferencial amplio, descartando sepsis, trombosis, tromboembolismo relacionado con el catéter, verificar cómo están los sitios de apoyo del paciente o alguna complicación respiratoria. Bueno, ese ha sido la última módulo de esta clase de balón de contrapulsación. Los invito a revisarlas, a hacernos llegar las dudas y a participar en los talleres de simulación que tendremos en los siguientes días para luego trabajar en conjunto en la evaluación y poder tratar de la mejor manera a los pacientes que requieran esta terapia en nuestra unidad.